La infidelidad de mi marido me había dejado en la calle sin un céntimo. Fue entonces cuando, por pura casualidad, cayó en mis manos un anuncio misterioso. Un magnate adinerado buscaba una madre de alquiler interna para su hijo. Poco después, mi exmarido llamó diciendo que reconocía su culpa y estaba dispuesto a aceptarme de vuelta, pero el niño del que iba a cuidar respondió por mí. Mi mamá no ha hecho nada malo. El teléfono se le cayó de las manos a mi exmarido y se hizo añicos contra el suelo. La lluvia de invierno en Madrid no es tan ruidosa como un aguacero de verano, pero cala hasta los huesos, congelando el alma por completo. 3 años de juventud, 3 años de matrimonio, 3 años como nuera en casa ajena. Lo único que me quedaba era una maleta con una rueda rota que se volcaba impotente a mí. Lado. Me toqué con cuidado la mejilla, la misma en la que acababa de recibir una bofetada. El dolor punzante aún no había desaparecido, pero en comparación con el vacío interior, como si algo hubiera muerto en mi pecho, apenas se sentía. Esa noche, Javier Torres trajo a casa a aquella mujer. Era más guapa que yo y, lo más importante, su vientre se había redondeado por el embarazo. Mi suegra, a la que una vez llamé respetuosamente mamá, la sostenía como si fuera un huevo frágil, mientras a mí me lanzaba miradas más afiladas que una navaja. Me llamó árbol estéril. Si en tantos años no puedes dar un heredero, conoce tu lugar y lárgate, dijo. Javier estaba a su lado, sosteniendo los papeles del divorcio, que me obligó a firmar. Su voz sonaba insolente. Ahora que has firmado, fuera de casa. Necesitamos espacio para Lucía. Y no creas que el dinero de esa cuenta es tuyo. Considéralo una compensación por mi juventud malgastada, si restas los gastos de tu manutención durante 3 años. Cuadra. Vete ligera de equipaje. ¿Podía ser tan monstruosa la crueldad de un hombre en el que se había extinguido el amor? Esbocé una sonrisa débil. Ya no había lágrimas. Todas se habían agotado en las largas noches de espera, cuando él volvía a casa borracho, impregnado de perfumes ajenos. Cada vez arrastraba la maleta hasta la puerta. El estruendo de las ruedas sobre el hormigón sonaba como el crujido de mi corazón roto. El viento del norte golpeaba sin piedad. Me encogí en mi abrigo fino. No había comido en todo el día y el estómago me rugió de forma traicionera. Me dejé caer en un banco de una vieja parada de autobús. Las farolas naranjas se reflejaban borrosas en los charcos. ¿A dónde ir ahora? Mi ciudad natal estaba lejos, y allí no sobraba el dinero. Mi padre acababa de recuperarse de una enfermedad. No quería volver con mis padres en un estado tan lamentable y causarles dolor. En mi bolsillo, unos pocos cientos de euros. En Madrid, con eso, no se puede pasar ni una noche en el hostal más barato. Miraba los coches pasar, y mi corazón se hundía cada vez más en la pesadez. Dicen que el destino de una mujer depende de su marido. Parece que en eso había fracasado por completo. De repente, un coche negro de alta gama pasó a toda velocidad. Las ruedas entraron de lleno en un gran charco justo delante de mí. Y el agua sucia me salpicó un pantalón y la vieja maleta. Estaba a punto de maldecir a los ricos desalmados, pero en ese momento la ventanilla se entreabrió. Una hoja de papel arrugada salió volando y cayó a mis pies, basura desechada, tan inútil como yo en ese momento. Casi la aparté de una patada, pero la curiosidad pudo más. Me agaché y la recogí. La hoja estaba húmeda y arrugada, pero bajo la tenue luz de la farola, las letras aún se podían leer. Se requiere personal especial para el cuidado de un niño. Alojamiento y comida incluidos. Madre de alquiler. Mi mirada se clavó en las palabras alojamiento incluido. Para mí, que no sabía dónde caer muerta, esas palabras brillaron como un salvavidas en medio de un océano helado. Alicé la hoja mojada sobre mis rodillas y leí con más atención. No era un anuncio corriente para una institutriz o una niñera. Los requisitos eran bastante extraños. Físicamente fuerte,
capaz de soportar altas cargas de trabajo, no interferir en la vida personal, dispuesta a vivir aislada del mundo exterior. El salario era a convenir y se proporcionaba alojamiento, comida, gastos domésticos. Al final figuraba una dirección en La Moraleja, una prestigiosa y exclusiva urbanización conocida por su inaccesibilidad. Como contacto, solo un número de móvil, sin el nombre del empleador ni de ninguna agencia. Demasiado vago, demasiado sospechoso. En cualquier otra situación habría pensado que era una trampa, pero ahora, cuando el mundo entero me había dado la espalda, cuando el frío me calaba hasta los huesos, ¿qué tenía que perder? Miré el reloj. Ya eran más de las 10 de la noche. La mansión estaba lejos, pero si iba a pie y lograba coger el último autobús, podría llegar a la puerta antes de que cerraran. Un pensamiento temerario cruzó mi mente. ¿Por qué no intentarlo? En el peor de los casos, solo perdería tiempo. En el mejor, al menos, pasaría esa noche bajo un techo, y no en un banco helado. Respiré hondo. El frío invernal me despejó la mente inesperadamente. Me levanté, agarré la maleta y me dirigí a paso rápido hacia la parada. La decisión estaba tomada. Haría una última apuesta en este juego del destino. La urbanización de élite en La Moraleja estaba completamente aislada del bullicio de la ciudad. Detrás de los pinos que se mecían con el viento, se escondían las mansiones en silencio. La verja de hierro forjado negro que apareció ante mí parecía la entrada a un castillo encantado de un cuento de hadas, solo que oscuro y desierto. Pulsé el botón del interfono y un timbre agudo rompió el silencio. Al cabo de un rato, la cancela se abrió con un chirrido y apareció un hombre mayor, con aspecto de mayordomo, vestido con una pulcritud pedante, pero con un rostro surcado por las arrugas de los años vividos. Me midió de la cabeza a los pies con una mirada atenta y ligeramente sorprendida. ¿Quién es usted? Su voz era grave y ronca. Le tendí la hoja arrugada. Buenas noches. Vi el anuncio y he venido por el trabajo. El mayordomo miró la hoja, luego mi pantalón sucio y mojado y mi patética maleta. Negó ligeramente con la cabeza y suspiró, como suspiran las personas que han visto demasiadas decepciones y hace tiempo que dejaron de esperar nada, pero, aún así, se hizo a un lado. El señor está en casa, pero le advierto, no, espere demasiado. Esta semana ya han venido 10 personas a la entrevista, ninguna ha aguantado. Su advertencia me hizo temblar, pero mis pies avanzaron por sí solos. Detrás de la verja se extendía un amplio patio pavimentado con piedra gris. El césped estaba cuidadosamente cortado, pero se sentía una especie de esterilidad, una falta de vida. Ante mis ojos se alzaba una mansión de estilo europeo, majestuosa, pero con las cortinas corridas en cada ventana, como si se hubiera aislado deliberadamente de toda luz y alegría. Dejé la maleta en la entrada y seguí al mayordomo hasta el salón. Apenas crucé el umbral, sentí como el aire me oprimía el pecho. No era calor ni bochorno, sino pesadez. La pesadez de las emociones reprimidas. Del comedor llegó el estrépito de platos rotos, un grito y, a continuación, un llanto infantil desgarrador que partía el alma. El mayordomo corrió hacia allí, asustado, olvidándose de mí. La curiosidad y la ansiedad me llevaron tras él. La escena que se abrió ante mis ojos me dejó sin aliento. En el suelo había añicos de un plato y un puré de verduras esparcido. Un hombre, con una camisa blanca arremangada, se apoyaba con ambas manos en la mesa, con la espalda ligeramente encorvada bajo el peso invisible de las noches, en vela y la desesperación. Debajo de la mesa del comedor, acurrucado como un ovillo, estaba un niño delgado, de no más de 4 años. Sus grandes ojos oscuros miraban con miedo, pero en ellos ardía una terca resistencia. El niño abrazaba un robot de juguete como si fuera su último escudo contra un mundo aterrador. El hombre levantó la cabeza, rasgos correctos, ojos hundidos y un cansancio mortal en ellos. La barba descuidada,
Su voz era grave, suplicante. Mateo, a favor. Un bocado. Solo uno. O tendremos que llevarte de nuevo al hospital para ponerte el goteo. El niño sollozó y gritó con voz ronca. No quiero, papá es un mentiroso. Vete, vete de aquí. El hombre, que al parecer se llamaba Alejandro Larrazábal, cerró los ojos, tratando de reprimir una oleada de ira. Se frotó el puente de la nariz con una mueca de sufrimiento. El mayordomo intentó avanzar, pero Alejandro lo apartó con un gesto, y en su voz, de la que habían desaparecido las últimas briznas de paciencia, resonó. Señor Pérez, limpie esto. ¿Y usted? Se giró bruscamente. Clavó su mirada directamente en mí, que me había escondido en el umbral. Una mirada sin una pizca de interés, solo aburrimiento y rechazo. ¿La nueva candidata? ¿Ya ha visto lo que pasa aquí? No necesitamos una niñera. Váyase a casa. El señor Pérez le pagará el viaje. Sus palabras fueron como un jarro de agua fría. Sin un saludo, sin darme la oportunidad de explicarme. Simplemente me echaba. Miré mi abrigo sucio, luego al niño bajo la mesa, a esa mirada desesperada que me recordaba dolorosamente a la mía en las largas noches solitarias. Cuando esperas calor y este nunca llega. ¿Y qué me esperaba fuera de esas puertas? Volver a pasar frío en la parada del autobús. El orgullo se alzó en una oleada. Quería darme la vuelta y marcharme, pero la mirada del niño me retuvo, me clavó en el sitio. Apreté los puños, superé dolor y encontré el valor. Si me voy ahora mismo, su hijo seguirá sin probar bocado. Ya ha probado con 10 personas. Deme 5 minutos. Si en ese tiempo no come, me iré yo misma. No cogeré ni un céntimo para el viaje. Larrazábal enarcó una ceja sorprendido. Probablemente, ninguna candidata, y, menos una tan anodina y mal vestida, había intentado negociar con él. Entrecerró los ojos, me examinó lentamente de la cabeza a los pies. Botas gastadas, cara o sin maquillaje, pero un fuego terco en la mirada. Finalmente, levantó las manos y dio un paso atrás. Su voz sonaba desafiante y cansada. De acuerdo. 5 minutos. El tiempo corre. En el gran comedor se hizo el silencio, solo roto por el tic-tac de un reloj de pared. Respiré hondo para calmar el temblor de mis manos y me dirigí lentamente hacia la mesa. No intenté sacar al niño a la fuerza ni me incliné sobre él. Hice lo que, probablemente, nadie en esa casa había hecho. Me senté en el suelo frío, al mismo nivel que el niño. Debajo de la mesa estaba oscuro y era estrecho, pero para él era su única fortaleza, su último rincón seguro. El niño me miraba con sus ojos negros, recelosos, apretando el robot, como un erizo que levanta sus púas para defender su territorio. No le metí prisa ni le insistí para que comiera. Simplemente observé en silencio el juguete. Era un superhéroe transformable. Había una muesca en su brazo de plástico. Empecé a hablar en voz baja, para que solo nos oyéramos nosotros dos. Mira, tu compañero está herido. Este brazo debe de dolerle mucho. Si no lo recargas de energía, no podrá transformarse y proteger la tierra. Los ojos oscuros vacilaron. La curiosidad infantil es el arma más poderosa contra cualquier defensa. El niño miró al robot, luego a mí. Los labios seguían firmemente apretados. Acerqué el plato de puré y cogí un poco con la cuchara, pero no la acerqué a los labios del niño, sino al robot. Mi voz se volvió solemne, como la de alguien que cumple una misión de vital importancia. Soy la doctora X, de la estrella Sirio. He venido con una carga de energía especial para los guerreros heridos. Guerrero, abre la boca, recibe la carga. Necesitas recuperarte urgentemente. Acerqué la cuchara a la boca del robot y antes de que el niño pudiera reaccionar, me la metí rápidamente en mi propia boca. Vaya, qué rápido ha comido. La energía ya se está extendiendo por todo el cuerpo. Pero si el comandante no tiene fuerzas
¿Quién guiará al robot en la batalla? Comandante, usted también necesita recargarse. El niño me miraba sin apartar la vista. La desconfianza en sus ojos se atenuó un poco. Dentro de él, claramente, se libraba una batalla. El hambre contra su pequeño orgullo. Cogí otra cucharada y se la acerqué a los labios, con la mirada de un comandante del que depende la salvación del planeta. Comandante Mateo, los guerreros esperan su orden. Reciba la carga, aunque solo sea un poco. Y el milagro ocurrió. La boquita firmemente cerrada se abrió lentamente. Mateo aceptó la cuchara con indecisión y tragó. No grité de alegría ni lo llené de elogios, simplemente le sonreí con confianza y cogí una segunda cucharada y una tercera. Cada bocado se convertía en un episodio de una pequeña saga cósmica. Nacía allí mismo, sobre la marcha. Dimitri estaba en la puerta, observándolo todo. Yo no lo miraba, pero sentía cómo su mirada cambiaba de una fría indiferencia a la sorpresa y a un ligero desconcierto. Claramente, no esperaba que esa mujer anodina pudiera engatusar a su testarudo hijo con una historia tan simple. Los 5 minutos pasaron. El plato estaba medio vacío. Mateo, de repente, se llevó la mano a la barriga y negó con la cabeza. Ya está. El comandante está recargado. No insistí. Le limpié la boca con cuidado y dije con seriedad: entendido. Misión cumplida. Comandante, descanse. Me levanté, con las piernas entumecidas, y casi me tambaleo. Me volví hacia Larrazábal. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho, el rostro impenetrable. Me sacudí la falda y dije con calma: su hijo ha comido. No todo, pero se librará, y del goteo. He cumplido mi parte del trato. Con su permiso, me retiro. Me dirigí hacia mi maleta, pero una voz grave me detuvo. Espere. Larrazábal se acercó. Olía a sándalo. Ese olor eclipsaba todo lo demás en la habitación. ¿Cómo se llama? Levanté la cabeza. Sofía. Sofía Navarro. Sofía Navarro, repitió en voz baja. La mirada calculadora de un hombre de negocios había reemplazado su anterior rechazo. De acuerdo. La contrato. Período de prueba. 1 mes. Sueldo de 2.000 euros. Alojamiento y comida, incluidos. Si demuestra resultados, habrá una bonificación. El señor Pérez preparará una habitación. 2.000 euros. Para mí, en ese momento, era una suma casi increíble. Suficiente para salir de deudas y empezar de nuevo. Aún no había tenido tiempo de agradecérselo cuando el teléfono vibró en mi bolsillo. En la pantalla, Javier Torres. El mensaje era corto, pero afilado como un cuchillo. Ni se te ocurra llorar y suplicar que te deje volver. Mi madre y yo hemos cambiado las cerraduras. Esbocé una sonrisa, apagué la pantalla y levanté la mirada hacia Larrazábal. Gracias. Intentaré estar a la altura de su confianza. Los primeros días en la mansión de La Moraleja no fueron un camino de rosas. La concesión de Mateo el día anterior resultó ser una debilidad momentánea, o simplemente tenía mucha hambre entonces. Al día siguiente, a la hora de comer, la guerra se reanudó. El niño estaba sentado en su trona, golpeando la mesa con la cuchara y gritando a pleno pulmón: «No quiero comer verduras, son veneno de monstruos. No quiero». Agitó los brazos y tiró al suelo el plato de arroz y el cuenco de verduras. Todo se desparramó por el suelo. Granos blancos, trozos, verdes, un caos total. Alejandro Larrazábal estaba sentado a la cabeza de la mesa con cara de piedra. Dejó el tenedor. Contuvo el grito que pugnaba por salir y solo exhaló, cansado, desesperanzado. Duro y exitoso fuera de las paredes de la mansión, ante su pequeño hijo, era completamente impotente. Luego me miró. Bueno, demuéstrame de lo que eres capaz. No corrí a limpiar ni empecé a regañar a Mateo. Con los niños de nervios, alterados y malcriados por la terquedad. Cuanto más presionas, más fuerte es la resistencia. Lo sabía. Fui a la cocina. Allí dormitaba un golden retriever,
Se llamaba Chispa. El nombre se lo había puesto el señor Pérez, burlándose de su espléndido pelaje dorado. El perro era bonachón y un comilón terrible. Cogí un cuenco limpio de acero inoxidable, puse una mezcla de carne, verduras y arroz, y llevando a Chispa conmigo, entré en el comedor. Al ver al perro grande, Mateo abrió los ojos como platos y se quedó quieto. La cuchara dejó de golpear la mesa. Puse el cuenco de Chispa un poco alejado de la mesa, trona del niño, y delante de Mateo, una nueva ración. Rasqué a Chispa detrás de la oreja y anuncié en voz alta: Chispa, hola. Hoy hay una competición. Quien coma más rápido y más limpio gana la medalla de campeón. El que pierda. Lancé una mirada astuta a Mateo. El que pierda se queda sin su ración, porque Chispa es una comilona terrible y se lo zampará todo. Mateo miró de reojo al perro, luego a su plato. Chispa ya hurgaba con el hocico, en su cuenco, ahogándose de impaciencia. «Preparados, listos, ya», grité. El perro se lanzó instantáneamente sobre la comida. Mateo, no queriendo perder, agarró la cuchara y empezó a comer deprisa, con entusiasmo, sin pararse a escoger las verduras. El plato de Mateo se vació casi al mismo tiempo que el de Chispa. «Increíble», aplaudí. «Ambos son campeones. Pero Mateo no ha derramado ni un grano, así que ha ganado». El niño, de repente, se echó a reír abiertamente, a carcajadas, con las mejillas sonrosadas y aspecto satisfecho. Era la primera vez que oía esa risa desde que crucé el umbral de la mansión. Larrazábal se levantó y pasó a mi lado. No dijo gracias, pero cuando se detuvo en la puerta y miró a su hijo, que ahora se estiraba para acariciar a Chispa, las comisuras de sus labios temblaron casi imperceptiblemente. Le dio una palmadita al perro en la cabeza y sonrió muy levemente, pensando que nadie lo veía. Esa misma noche, mientras guardaba mis cosas en mi pequeña habitación, el teléfono volvió a la vida. Javier. Dudé un poco, pero abrí el mensaje. Vuelve. Mamá dice que si reconoces tu culpa ante nuestros antepasados, te arrodillas y aceptas a Lucía. Podemos hablar de tu regreso. Una mujer abandonada no le sirve a nadie. Deja de hacerte la orgullosa. Cada palabra dolía como una aguja, no de pena, sino de asco. ¿Qué se creía que era? ¿Un trasto viejo que se puede tirar y luego recoger? Recordé la risa de Mateo en la comida. Recordé cómo aquí, en una casa extraña, sentí que al menos servía para algo. Respiré hondo y añadí el número de Javier a la lista negra. 3 días después, el señor Pérez vino a decirme que el dueño me llamaba a su despacho. El despacho de Larrazábal estaba en el segundo piso, enmarcado en madera oscura, con estanterías hasta el techo. Economía, política, literatura, extranjera, rigor e inteligencia en cada detalle. Alejandro estaba sentado detrás de un escritorio macizo. La luz de la ventana dibujaba claramente su perfil. Apuesto, pero solitario. «Siéntese», señaló una silla enfrente. Tono comedido, distancia mantenida. Me senté con cuidado en el borde, con las manos en el regazo. ¿Habría hecho algo mal? Puso una carpeta delgada delante de mí. En la portada, contrato matrimonial. Me quedé mirando el papel, luego levanté la vista. «¿Qué significa esto? ¿Sabe leer?», dijo Larrazábal secamente, reclinándose en su silla y cruzando las manos. Su mirada recordaba un lago profundo y tranquilo. «Necesito una esposa, y Mateo necesita una madre. El mes que viene tiene una entrevista en una guardería de élite. Requieren la presencia de ambos padres. Son muy estrictos con la situación familiar». Me quedé sin palabras. «¿Pero por qué yo? Podría encontrar a alguien más joven, más guapa, con más estudios». Larrazábal esbozó una media sonrisa. En ella había un atisbo de burla. «No, necesito a las que cazan flores de macetas ricas. Necesito a alguien que pueda dar de comer a Mateo y abrir su corazón. Usted lo ha hecho. Y también necesito
un escudo contra mis parientes y sus intentos de buscarme pareja. Me repugnan los matrimonios de conveniencia. Hizo una pausa y luego continuó con el mismo tono con el que probablemente cerraba contratos multimillonarios. Conozco su situación, un divorcio sin un céntimo, ni vivienda ni ingresos estables. Su exmarido la acosa, firme y recibirá un salario digno y una vivienda normal. Se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz a un registro peligrosamente bajo. Y le ayudaré a recuperar lo que le quitaron, o al menos a hacer que quienes la humillaron se arrepientan. La oferta era demasiado tentadora y demasiado aterradora. Daba justo en cada punto doloroso. Pero la última pizca de razón aún resistía. Además de cuidar de Mateo, ¿qué debo hacer? Primero, el cuidado de mi hijo es la prioridad, sentenció Larrazábal. Segundo, en público y delante de la familia, fingir ser una esposa feliz. Tercero, no meterse en mi vida privada. Y lo más importante, su mirada se volvió más afilada que una navaja, nunca subir al tercer piso. Es una zona prohibida. Si incumple, el contrato se rescinde inmediatamente y pagará una penalización colosal. El tercer piso. Recordé cómo el señor Pérez había evitado extrañamente el tema la primera noche. Esta casa, este Alejandro Larrazábal, todo aquí estaba envuelto en misterio. Pero si miraba mi situación, las deudas, la falta futuro, ¿tenía otra opción? Cogí el bolígrafo. La mano me temblaba un poco, pero la firma salió firme. Acepto. Larrazábal asintió y recogió el contrato. Bien, a partir de hoy somos socios. Socios. Una palabra demasiado fría para algo llamado matrimonio. Salí del despacho con el corazón encogido, sin saber a dónde me llevaría esta decisión. El registro en el registro civil fue tan rutinario como obtener un carné de biblioteca. Sin anillos, sin flores, sin celebración, solo 2 firmas aburridas en un papel pálido y gris. Así me convertí en la esposa legal de Alejandro Larrazábal, el enigmático magnate al que conocía desde hacía menos de una semana. Después del registro, me tendió una tarjeta bancaria negra sin límite. Cómprate ropa, joyas, para que no digan que mato de hambre a mi mujer. Lo dijo con la simarda, indiferencia de quien echa unas monedas en una caja de donativos. Cogí la tarjeta. Me pareció inesperadamente pesada. Cree que voy a correr a El Corte Inglés y empezar a comprarlo todo, como sus anteriores pretendientas. Le devolví la tarjeta. No es necesario. Con ropa limpia y decente es suficiente. No estoy acostumbrada a llevar lo que no me he ganado. Larrazábal frunció el ceño. Mi desdén claramente le sorprendió. ¿No le gusta el dinero? ¿O está fingiendo? El dinero me hace mucha falta. Le miré directamente a los ojos. Pero quiero gastar solo lo que me he ganado. ¿Podría pedir un adelanto de mi sueldo? ¿Para qué? En su voz brilló una chispa de curiosidad. Para comprar un coche. Larrazábal me lanzó una mirada burlona. Con 3 meses de sueldo no le llega ni para el coche más barato de mi garaje. ¿Quiere comprarle un coche de juguete a Mateo? ¿Un Seat Ibiza o un Clio de segunda mano? Justo lo que necesito, expliqué, imperturbable, para llevar a Mateo a la guardería y de paseo. El niño necesita aire fresco e impresiones vivas. No esta mansión fría. Una moto es peligrosa. Un coche caro demasiado llamativo. Un coche modesto es perfecto. Larrazábal guardó silencio, mirándome. Probablemente no esperaba que el hijo de otro fuera más importante para mí que mi propia comodidad. Tamborileó brevemente, con los dedos en el volante. Como quiera. Después de comer, le diré al contable que le transfiera el dinero. Ese mismo día, por la tarde, encontré un pequeño Seat Ibiza beige de segunda mano por 4.000 euros. Añadí el resto de mis ahorros y lo compré. Cuando entré en el patio de la mansión, el coche, entre los relucientes Range Rovers, Bentleys, Porsches,
Parecía un patito feo que se había colado accidentalmente en una bandada de cisnes. Larrazábal estaba en el balcón del segundo piso con una copa de vino, mirando hacia abajo, primero al coche, luego a mí, que limpiaba afanosamente el parabrisas. No dijo nada, solo levantó ligeramente la comisura por de la boca. Pero en su mirada, esta vez, no había burla, sino más bien meditación. Lo entendí. La vida de esposa oficial sobre el papel había comenzado con este coche gastado, un hombre misterioso y una nueva página. El viejo Seat saltaba en cada bache. Pero para mí ese sonido era la música de la libertad. Aquel domingo, cuando Mateo no tenía guardería, decidí llevarlo a una tienda a comprar pinturas y lápices de colores. Había pasado más de una semana desde que me convertí en su madre oficial sobre el papel. El niño, poco a poco, se estaba abriendo. Mateo iba sentado en el asiento del copiloto, todavía abrazando su robot, pero sus ojitos negros miraban con avidez por la ventana. Animada calle. El alcampo de la entrada estaba a reventar de gente. Sujetaba firmemente la mano de Mateo. Era la primera vez que veía algo así, y miraba a su alrededor con avidez, señalando con el dedo los estantes de colores vivos. Tita Sofía. ¿Eso se come? ¿Y por qué los peces están en un acuario tan pequeño? Yo le explicaba, pacientemente una cosa tras otra, sintiéndome como una verdadera madre que explora el mundo junto a su hijo. Nos detuvimos en el pasillo de la papelería. Estaba eligiendo lápices cuando de repente oí una voz. Una voz que nunca podría olvidar. La voz de mis pesadillas. Esto será bonito para nuestro bebé. El cuerpo se me quedó rígido. Los dedos apretaron por sí solos la caja de lápices. Me giré lentamente. Cerca de allí estaba Javier Torres, con un traje impecable, un reloj caro y una expresión de ternura en el rostro, inclinado sobre el vientre redondo de la mujer que estaba a su lado, la misma feliz nueva, esposa por la que me habían echado al frío. El destino es un bromista cruel. Quise agarrar a Mateo y marcharme, pero los pies parecían pegados al suelo. Javier levantó la cabeza. Nuestras miradas se cruzaron. La sonrisa se borró en su rostro. Le siguió la sorpresa, y luego un ligero desprecio y burla. Le susurró algo a su mujer y se dirigió lentamente hacia mí. Vaya, vaya, ¿a quién tenemos aquí? Mi ex esposita, que se ha metido a sirvienta en casa de un señorito. Lanzó una mirada a Mateo, luego repasó mi ropa modesta. Duro, ¿eh? Vi tu tartana en el aparcamiento. Daba pena verla. Tomé aire e intenté mantener la calma por el bien del niño que estaba a mi lado. Como vivo no es asunto tuyo. Déjame pasar. Pero Javier no iba a perder la oportunidad de humillarme en público. Me bloqueó. El paso. No, no, no me es indiferente. Vivimos juntos 3 años, al fin y al paso, cabo. Te miro y se me parte el corazón. Mira, hagamos una cosa. Serás la niñera de nuestro bebé. Ya estás acostumbrada a cuidar hijos ajenos. Total, tuyos no vas a tener. Cada palabra era como echar sal en la herida. Se metió con mi pobreza y con mi punto más débil, los hijos que no tuve. La sangre se me subió a la cara. Apreté la mano de Mateo y con mis últimas fuerzas contuve el deseo de pegarle. Cállate, o llamo a seguridad. La mujer de Javier también se acercó, sacando barriga y torciendo la boca. Ya, basta, vámonos. No quiero respirar el mismo aire que esta gente. Es malo para el bebé. Javier se irguió y se acercó a mi hombro. Apártate. Pasa, mi querida. Y entonces, una pequeña sombra salió disparada de detrás de mí. Mateo, el niño, que había estado observando todo en silencio, de repente gritó con fuerza y, corriendo, se aferró con los dientes a la mano extendida de Javier. Un niño de 4 años. Pero la mordedura no fue ninguna broma. Toda su indignación y su instinto protector se volcaron en ese único movimiento. Javier aulló y retiró la mano. En la muñeca quedaron las claras marcas de los dientes. Asomó sangre. Mateo se plantó delante de mí,
con los brazos extendidos a los lados, un pequeño defensor erizado contra un enemigo enorme. No toques a mi mamá. Mi mamá no es una sirvienta, tú eres un tío malo. La tienda se quedó en silencio. Todos nos miraban, y yo estaba allí, sin poder moverme. Mateo me había llamado mamá, no tita Sofía, no señora, mamá. Esa palabra, pronunciada por un niño con el que no compartía ni una gota de sangre, en una situación tan ridícula y amarga, llenó mi corazón hasta los topes. Javier, sujetándose la mano, enrojeció de rabia y vergüenza. Levantó la mano contra Mateo. Ah, mocoso, ¿quién te ha enseñado a morder a la gente? Pero esta vez no me quedé callada. Protegí a Mateo, me erguí y miré a Javiera, los ojos de tal manera que mi voz resonó por toda la tienda. Intenta tocarlo, hay cámaras de videovigilancia. Vas a pegar a un niño delante de todo el cura. ¿Mundo? A nuestro alrededor empezaron los murmullos. Qué maleducado, metiéndose con un niño. No tiene vergüenza. Javier miró a su alrededor. Decenas de miradas de desaprobación. Su mujer le tiraba de la manga. Él siseó. Ya nos volveremos a ver. No te librarás tan fácilmente. Y se fue bajo el fuego cruzado de las miradas, encorvado. Los guardias de seguridad llegaron cuando todo había terminado. Les di las toar, gracias, y me llevé a Mateo hacia la salida. Ya no tenía ganas de comprar nada. En el coche, noté que las manitas de Mateo temblaban. Las cubrí con las mías y las acaricié suavemente. Ya está, tranquilo. ¿Tenías miedo? Levantó hacia mí sus ojos llenos de lágrimas, pero su voz sonaba casi firme. No, tengo miedo. Él es malo. Tita Sofía. Digo, mamá, no tengas miedo. Cuando sea mayor, te protegeré. No dejaré que nadie te haga daño. Las lágrimas empezaron a caer por sí solas. Lo abracé y lloré a viva voz. ¿Cuándo fue la última vez que un hombre, aunque fuera de 4 años, me había prometido protegerme? Madre e hijo no necesariamente están unidos por la sangre. A veces, el vínculo nace allí donde dos almas solitarias se ven y se cuidan, mutuamente. Al volver a la mansión, intenté ocultar mis ojos llorosos, pero el arañazo en la mano de Mateo, de la cremallera de la chaqueta de Javier en el forcejeo, y mis párpados enrojecidos no pasaron desapercibidos para Larrazábal. Dejó los papeles. ¿Qué ha pasado? Voz baja, pero que no admitía evasivas. Intenté suavizar la historia, pero el señor Pérez, que venía detrás en su coche, con las compras, lo contó todo tal como había sido. Cuando terminó, el rostro de Alejandro se ensombreció. A su alrededor, la temperatura pareció bajar varios grados. Se levantó en silencio y entró en su despacho, cerrando la puerta. Poco después, desde allí se oyó su voz. Baja, de acero, implacable. Reúnan todo, sobre Javier Torres, director general de Tecnomed Ibérica. Cualquier irregularidad, cualquier nimiedad, todo. Y congelen inmediatamente todos los flujos financieros de sus proyectos. Ahora mismo, me quedé petrificada. Por primera vez veía su verdadero poder. Sin aspavientos, sin histeria, solo una acción fría, precisa e irreversible. ¿Estaba enfadado por mí o protegía su propia reputación? Fuera como fuese, una oleada de gratitud subió por mi pecho. En la cena de esa noche, algo había cambiado. Larrazábal se sentó y observó cómo Mateo comía con entusiasmo. El niño tenía un hambre especial ese día. De repente, Alejandro cogió un trozo de merluza al horno y lo puso en mi plato. El señor Pérez se quedó helado. Yo también. Era la primera vez que hacía algo así. Come. Soltó bruscamente y desvió la mirada. No es necesario que conduzcas más. Ese coche, añadió poco después. Eres mi esposa. Me representas en público. No. Des motivos para que otros te humillen. Su humillación es la mía. Miré la merluza en mi plato, luego su perfil frío. Las palabras seguían sonando como una orden, pero escondían algo cálido. Gracias.
dije en voz baja. Y la cena de esa noche me pareció especialmente deliciosa. Unos días después, mientras Mateo y yo construíamos una torre con cubos, Alejandro volvió a casa con un sobre dorado en la mano y lo dejó sobre la mesa, frente a mí. El próximo sábado. Prepárate. Gala benéfica. Cena de empresarios. De Madrid. Cogí la invitación. Letras brillantes, relieve, papel grueso. Cena benéfica de la élite empresarial. Un mundo al que creía que nunca tendría acceso. ¿Tengo que ir obligatoriamente? Nunca he estado en eventos así. Podría dejarle en una situación incómoda. No hay que hacer nada especial, dijo con calma. Solo quédate a mi lado, sonríe y habla poco. Yo me encargo del resto. Es una buena oportunidad para disipar los rumores de que mi vida personal es un desastre. Al notar mi mirada, indecisa hacia mi propia ropa, cogió el teléfono y marcó. Eugenio, mañana por la tarde ven con tu equipo. Hay que convertir a mi mujer en un bombón. Lo más elegante que tengas, pero con dignidad. Al día siguiente, la mansión se convirtió en un pequeño taller de alta costura. Los estilistas trajeron vestidos de noche en perchas, joyeros, arsenales enteros, de cosméticos. Me dieron vueltas, me probaron cosas, me peinaron, me maquillaron. Cuando finalmente se abrió la cortina, me miré en el espejo y no me reconocí. El pelo recogido en un moño alto que dejaba el cuello al descubierto. Un vestido de terciopelo azul oscuro se ajustaba a mi figura y caía con dignidad. La cara era la misma, pero diferente. Mateo irrumpió en la habitación y se quedó con la boca abierta. El robot se les cayó de las manos. ¡Hala! Mamá parece una princesa de cuento. Mamá es una princesa de verdad. Larrazábal estaba de pie en la puerta, con las manos en los bolsillos, observándome lentamente. Por una fracción de segundo, en sus ojos brilló algo parecido a la admiración. Levantó ligeramente la comisura de la boca. No está mal. Para mí, esa mirada y esas 3 palabras significaron más que cualquier cumplido. Me miré en el espejo y me dije, puedes hacerlo, Sofía. No eres una mujer abandonada. Eres la esposa de Alejandro Larrazábal, presidente del grupo. Larrazábal, esa noche, el Hotel Palace brillaba como un diamante gigante en el centro de la ciudad. Limusinas y coches de lujo hacían cola en la entrada principal. Yo estaba sentada en el Bentley de Larrazábal y sin darme cuenta, jugueteaba con el bajo de mi vestido de terciopelo. Por mucho que me hubiera tranquilizado, frente al espejo, cuando el mundo del lujo se presentó ante mí, el corazón se me aceleró. Larrazábal estaba sentado a mi lado, imperturbable, como si hubiera nacido en medio de todo ese brillo. Se volvió hacia mí. No te pongas nerviosa. Solo quédate a mi lado y sonríe. Toda esta gente no son más que mercaderes con trajes caros. El coche se detuvo. Un aparcacoches abrió la puerta. Larrazábal salió primero, se abrochó la chaqueta y me ofreció la mano. Respiré hondo y la tomé. Los flashes de las cámaras estallaron. Voces a nuestro alrededor. Mirad, es. Larrazábal iba con una mujer. Nunca la había visto antes. ¿Quién es? ¿Quizás una actriz? Mantuve la espalda recta, el rostro abierto, y caminé a su lado, como me había enseñado el estilista. Larrazábal recorría el salón, saludando con un gesto los conocidos, intercambiando de vez en cuando un par de palabras. Los olores de perfume, vino y música en vivo se mezclaban en una atmósfera embriagadora y a la vez fascinante. En un rincón del salón vi una figura familiar. Javier Torres, con un traje negro impecable, el pelo engominado, una sonrisa untuosa y una copa de champán en la mano. Estaba camelándose a un hombre mayor en busca de contactos de negocios. Su mujer no estaba a su lado. Obviamente, en estos asuntos era un estorbo. Javier se dirigía hacia nosotros. Aún no me había visto la cara. Larrazábal se inclinó ligeramente hacia mi oído. Parece que tu adversario se acerca. ¿Estás lista? Antes de que pudiera responder,
Javier ya estaba frente a nosotros. Aún no me miraba, solo a Larrazábal. Hizo una reverencia, tendiéndole su tarjeta con ambas manos. Don Alejandro Larrazábal. Es un honor y un orgullo conocerle en persona. Soy Javier Torres, de Tecnomed Ibérica. Admiro su trabajo desde hace mucho tiempo. Solo un par de minutos de su atención. Larrazábal no cogió la tarjeta. Mantenía una mano en el bolsillo y con la otra sostenía la mía. Miró a Javier con cierta altivez. Tecnomed Ibérica. He oído hablar de ustedes. Dicen que es un negociador excelente. Javier se iluminó. No, ¿qué va? Exagera. Siempre pongo el honor y la reputación por encima de todo. Ah, ¿sí? Larrazábal hizo una pausa y me giró suavemente hacia la luz. Entonces es extraño que un hombre de honor se las arregle para herir la dignidad de las personas de su propio entorno. Javier levantó la vista y se quedó de piedra. Parpadeó, sacudió la cabeza, miraba sin apartar los ojos. Esa mujer elegante de terciopelo azul, un moño alto y una mirada tranquila. Esa era Sofía. La misma Sofía a la que una noche lluviosa había echado a la calle con unas botas gastadas. Sofía, balbuceó el nombre como si le quemara la garganta. ¿Tú? ¿Cómo? ¿Cómo estás aquí? El asombro se convirtió rápidamente en algo turbio. Celos, orgullo herido, perplejidad. En su cabeza, claramente, no encajaba la imagen de la mujer pobre y abandonada. Y, de repente, aquí, en este salón, junto al hombre más influyente de la ciudad, decidió que era una mantenida de lujo. Olvidándose de Larrazábal, se acercó a mí y me agarró de la muñeca. Ah, con que esas tenemos. Apenas sales por la puerta y ya te has encontrado un protector rico. ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿A quién? ¿Has engatusado para conseguir una entrada? Lárgate. No me avergüences aquí. Instintivamente di un paso atrás, pero Javier insistió. Te pones un vestido, bonito, y crees que te has convertido en alguien. Por mucho que te arregles, sigues siendo una sirvienta. Una voz baja, pero firme cortó su perorata. Un momento. Antes de que los dedos de Javier me tocaran, otra mano, fuerte e ineludible, le agarró la muñeca. Larrazábal. Apenas hizo fuerza, solo giró ligeramente la presa, pero Javier se dobló por la mitad con un breve grito. La música en el salón se atenuó. Todas las miradas se posaron en nosotros. Larrazábal le soltó la mano con asco. Sacó un pañuelo del bolsillo de su chaqueta, se limpió los dedos y lo tiró en la bandeja de un camarero que pasaba. Luego dio un paso adelante, se interpuso entre Javier y yo, y habló de tal manera que todo el salón lo oyó. Señor Torres, ¿quién cree usted que se ha puesto en ridículo aquí? Abra los ojos y mire bien a esta mujer. Me tomó la mano, entrelazó sus dedos con los míos y la levantó, como un juramento. Esta es mi legítima esposa y la consorte del presidente del grupo Larrazábal. Insultarla a ella es insultarme a mí, Alejandro Larrazábal. El salón contuvo la respiración. Luego, una explosión de susurros. Larrazábal, ¿se ha casado? ¿Esa es su mujer? Vaya. Y ese tipo, su exmarido, la echó, no supo ver lo que valía. Javier estaba más blanco que la pared. Las rodillas le temblaban, la boca se les abría y cerraba sin emitir sonido. ¿Esposa? Pero si era mía. Era. Larrazábal sonrió con frialdad. Le agradezco que no supiera apreciar este diamante. Precisamente por eso tuve la oportunidad de cuidarlo yo. Pero a partir de ahora, ella no tiene ninguna relación con usted. Y si vuelve a acercarse a ella, o se permite una sola palabra, haré que se arrepienta de haber nacido. Yo estaba a su lado. El calor de su mano se derretía lentamente en la mía, disolviendo el hielo que había llevado dentro durante tanto tiempo. De repente, Javier se desplomó de rodillas, justo delante de cientos de invitados. Don Alejandro, perdóneme, he sido yo el culpable. Por el amor de Dios, solo una vez. Se volvió hacia mí con una mirada patética y suplicante. Sofía, fuimos.
Una familia durante 3 años. Di una palabra por mí. Lo miré. En mi corazón no había triunfo, solo una amarga lástima. 3 años. Atrás, había amado a ese hombre. Larrazábal asintió levemente a su asistente. Este trajo al instante una delgada carpeta. Alejandro la arrojó delante de Javier. Las hojas se esparcieron. ¿Familia? Entonces explíqueme esto. Hace 3 años, su empresa suministró a un hospital infantil un lote de equipos médicos defectuosos. Un margen de error en las lecturas casi causa la muerte de varios recién nacidos. Usted tapó el asunto y compró silencios. Entre los afectados estaba el hijo de un amigo íntimo mío. ¿Lo sabía? Javier palideció hasta adquirir un tono terroso. Con manos temblorosas, recogió una hoja. Era el informe de una inspección que creía destruido desde hacía mucho tiempo. Yo. El grupo Larrazábal rescinde todos los planes de colaboración con Tecnomed Ibérica y entrega estos materiales a las autoridades competentes y a los círculos empresariales. Quien comercia con la salud de los niños y no sabe lo que es el honor, no tiene derecho a estar en este salón. Levantó la cabeza. Seguridad. 2 empleados corpulentos se materializaron a su lado. Javier gritaba. Se resistía. Suplicaba, pero se lo llevaron en volandas. Sus gritos se apagaron tras las altas puertas. El salón volvió a respirar lentamente. Todos entendieron. No era simplemente una escena de celos, era una justa retribución. Miré a Javier mientras se lo llevaban y sentí como un peso de años se me caía de los hombros, no porque viera su humillación, sino porque por fin era completamente libre. Levanté la vista hacia Larrazábal. Me miraba con calma, profundamente. No dijo una palabra. Solo apretó mi mano un poco más fuerte. Ya está. Ya ha pasado todo. Cuando la gala terminó, volvimos a casa en silencio. El mundo elegante tras las ventanillas se desvanecía. Solo el zumbido uniforme del motor y la respiración de 2 personas en el oscuro habitáculo. Larrazábal había bebido más del habitual. Después de encargarse de Javier, varios socios se le habían acercado para felicitarle y llenarle la copa. No se negó, bebió de buena gana, pero en esa disposición había algo de vacío. Ahora estaba recostado en el asiento con los ojos cerrados, las mejillas ligeramente sonrosadas, la respiración tranquila. Con el alcohol, toda su armadura se había desvanecido. Lo miré de reojo. Ahora no era el magnate arrogante y frío, era simplemente un hombre cansado y solitario. El coche tomó una curva cerrada y su cabeza se deslizó suavemente sobre mi hombro. Me quedé inmóvil. Intenté apartarlo, pero me detuve. Su hombro me había sostenido a través de tantas tormentas. Ahora él descansaba su peso sobre mi pequeño hombro. Con cuidado, enderecé la espalda para que estuviera más cómodo. Su calor me traspasaba la tela. Mi corazón dio un gran vuelco, no como un enamoramiento juvenil, sino algo diferente, silencioso, profundo, que se filtraba hasta el alma. De repente se movió. No abrió los ojos, pero sus labios se separaron ligeramente. Gracias por proteger a Mateo. Esas palabras cayeron en el silencio como una gota en aguas tranquilas, creando ondas. De toda mi actuación de esa noche, mi papel de esposa ideal, eso era lo que él recordaba. Aquel día en el supermercado, cómo Mateo y yo nos habíamos portado, defendido el uno al otro. Miré su rostro de cerca. Las largas pestañas proyectaban una sombra en su mejilla, la nariz recta, una pequeña arruga entre las cejas que no se alisaba ni en sueños. «Buenas noches, Alejandro», susurré, sabiendo que ya no me oía. Afuera, las luces naranjas flotaban en la oscuridad, iluminando el camino a casa. Allí nos esperaba un niño y un hogar, aunque todavía no del todo real, cada vez más cálido. Larrazábal se fue a Barcelona 3 días para cerrar un acuerdo de fusión de una filial.
La enorme mansión sin su dueño se volvió aún más grande y vacía. La segunda noche de su ausencia volvió a desatarse un aguacero. Los relámpagos rasgaban el cielo. Poco después de la 1 de la madrugada, un grito desesperado llegó de la habitación de Mateo. Salté de la cama y corrí hacia él. El niño estaba acurrucado en la cama, con las mejillas encendidas y empapado en sudor. Murmuraba en un semidelirio: «Mamá, no te vayas. Mamá». Le puse la mano en la frente. Ardía. El termómetro marcaba 39,5. Desperté al señor Pérez. Cogí un antitérmico y empecé a pasarle paños fríos a Mateo. Pero la pastilla no hacía efecto. Su respiración se volvía cada vez más pesada. De repente, Mateo se incorporó de golpe, con la mirada perdida en la oscuridad, y salió disparado de la habitación. «Mateo, ¿dónde vas?» No corrió escaleras, abajo, sino hacia arriba, hacia donde Larrazábal me había prohibido ir. Al tercer piso. Ningún contrato, ninguna multa importaba. Se trataba de un niño. Corrí tras él. La pesada puerta de madera no estaba cerrada con llave. Mateo la empujó y se desplomó en el suelo. Lo recogí y miré a mi alrededor. No había secretos, terribles ni esqueletos encerrados. Una habitación grande y vacía, y un dolor que flotaba en el aire. En el centro, una ancha mesa conmemorativa. Sobre ella, 2 fotografías enmarcadas. Una mujer joven con ojos radiantes y una sonrisa idéntica a la de Mateo. A su lado, un hombre con un rostro inteligente y sereno. Olor a incienso. Velas que ardían silenciosamente. «Mamá, mamá». Mateo extendía los brazos hacia el retrato, llorando en medio de la fiebre. Se me hizo un nudo en la garganta. Por eso nadie podía entrar aquí. Quería proteger ese dolor o salvaguardar su paz. De repente, una corriente de aire frío me golpeó la espalda. La luz se encendió. En el pasillo. Me di la vuelta. En la puerta estaba Alejandro, empapado, con la maleta a sus pies. Había vuelto antes de tiempo. En su rostro no había calma ni su fría armadura. Solo ira. Y algo parecido a la desesperación. «¿Quién te ha permitido entrar aquí?» Su voz ahogó el ruido de la lluvia tras la ventana. Corrió hacia mí. Me arrancó a Mateo de los brazos, me agarró de la muñeca y me arrastró fuera. La puerta se cerró de golpe, separando a Mateo de su madre en la fotografía. La siguiente hora, la mansión vivió en el caos. Llamaron a un médico. Le pusieron una inyección. Mateo finalmente se sumió en un sueño profundo. Y solo, entonces el aire de la casa se volvió pesado, como antes de una tormenta. Larrazábal estaba sentado al borde de la cama de su hijo, apretando su pequeña mano. Sus grandes hombros temblaban casi imperceptiblemente. Ahora no era él, magnate todopoderoso, solo un padre ante un dolor que el dinero no podía vencer. Yo estaba en un rincón. La muñeca que me había agarrado ardía en rojo. No le guardaba rencor, solo sentía compasión. Puse en silencio un vaso de té caliente en la mesita de noche. «Beba. Está calado hasta los huesos». Levantó la cabeza. Los ojos, rojos e inflamados. Miró el té, luego a mí. La ira, impotente, se había ido. Solo quedaba el cansancio. Cogió el vaso y bebió de un trago, luego exhaló pesadamente. «Perdona, he perdido la cabeza». «No. Fui yo quien rompió el contrato». «Pero, la mujer de la fotografía». Larrazábal guardó un largo silencio, mirando al vacío. «Es mi hermana, Tatiana». A su lado, su marido. «Mateo no es mi hijo, es su hijo». Lo sospechaba, pero oírlo en voz alta fue un golpe. «Hace 4 años, murieron, en un accidente de coche. Terrible». Mateo estaba en sus brazos. Tenía 3 meses. Sobrevivió de milagro. Los parientes de su marido enseguida se lanzaron por la herencia de Tatiana. No podía entregar a mi sobrino a esa gente. Conseguí la tutela, le cambié el apellido, rompí todos los lazos con esa parte de la familia.
Apretó el puño, los nudillos se pusieron blancos. Lo peor de todo es que el asesino nunca fue castigado. Un camionero borracho. Una persona le ayudó a librarse con una multa y una condena condicional. Pasé 3 años buscando quién era. Y lo encontré. El tío de tu exmarido, un antiguo alto cargo de la Guardia Civil. Me llevé la mano a la boca. El mundo es pequeño y cruel. Lo que parecían coincidencias casuales, Javier. Larrazábal estaba entrelazado con sangre y dolor. Por eso empecé a actuar contra su empresa. Para llegar a las pruebas, me miró con culpabilidad. Perdona por haberte metido en esto. Esa noche nos sentamos juntos, junto a la cama de Mateo, sin dormir. Su historia se posó pesadamente en mi corazón, pero también derribó el muro invisible que había entre nosotros. Me decidí a hablar. ¿Sabes? Poco después de casarme con Javier, me quedé embarazada, pero por la presión de mi suegra y los sacrificios constantes por esa familia, perdí al bebé. Cuando estaba en el hospital, con el alma y el cuerpo rotos, Javier no me consoló. Dijo que era culpa mía. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, las mismas que había escondido durante años. Celo, que significa ver sufrir a un ser querido y no poder hacer nada, y luchar sola. Larrazábal extendió la mano y secó con cuidado una lágrima de mi mejilla. Sus dedos eran ásperos, pero sorprendentemente cálidos. Ambos estamos rotos. 2 fragmentos que el destino ha hecho chocar en las mismas aguas. Sofía me miró a los ojos, de verdad, sin máscara. Quiero rescindir nuestro contrato, no para terminar, sino para empezar de nuevo. No quiero que seas esposa sobre el papel. Quiero que te conviertas en la verdadera madre de Mateo, que juntos curemos estas heridas y creemos una familia de verdad. ¿Aceptas? Mi corazón se encogió y luego se liberó. Sin velas, sin rosas, sin anillos. Solo una noche de tormenta, una cama infantil y las palabras más sinceras que había oído en mi vida. No respondí con palabras, simplemente puse mi mano sobre la suya y la apreté con fuerza. Su calor se extendió por todo mi cuerpo, disolvió la soledad, derritió el frío. Sí, me atrajo hacia él. Sus brazos me rodearon como si temiera que me desvaneciera en el aire. Por primera vez en muchos años, encontré un lugar donde podía respirar. Después de esa noche, nuestra vida comenzó a cambiar, en silencio pero de forma constante. Mientras tanto, en la ciudad, la tormenta se desató sobre Javier Torres. La quiebra de Tecnomed Ibérica se extendió por las noticias económicas, los foros, falsificaciones, contrabando de equipos defectuosos, evasión de impuestos, sobornos a funcionarios. Todo salió a la luz. Los bancos exigieron el pago anticipado de los créditos. Sus bienes fueron embargados. Aquella casa, de la que me echó, bajo la lluvia de invierno ahora, estaba precintada por orden judicial. Y lo peor para Javier, su querida esposa embarazada, la misma noche en que se declaró la quiebra, desapareció, junto con el último dinero en efectivo y las joyas que él había escondido. Resultó que el embarazo era una farsa. Lo había estado engañando desde el principio por dinero, por estatus. Cuando el barco empezó a hundirse, la rata fue la primera en huir. La madre de Javier, la misma que me llamaba árbol estéril, al enterarse de que su nuera había desaparecido y que su hijo se hundía en deudas y un proceso penal, se desplomó en la puerta del juzgado con un derrame cerebral. Quedó paralizada, con la boca torcida. No podía hablar, solo gemía en la cama del hospital, ahogándose en lágrimas demasiado tardías. Javier, de ser un director de éxito, se convirtió en un hombre sin casa, sin dinero, con una montaña de deudas y una madre enferma. Leí las noticias en el salón. Mi corazón permaneció en silencio. Ni regocijo, ni amargura. Solo una comprensión tranquila, casi indiferente. Todo era justo. Cerré el portátil y miré por la ventana,
donde Mateo perseguía una mariposa en el jardín. La paz, esa es la verdadera riqueza. Ellos la habían malvendido, a finales del invierno, cuando los parques de las afueras de Madrid apenas empezaban a verdear. Saqué mi pequeño Seat de la puerta de la mansión y fui a hacer la compra. Quería comprar los huevos más frescos para el bizcocho con caramelo salado que tanto le gustaba a Mateo. Apenas salí a la calle, se cruzó delante del capó. Frené en seco, dispuesta a gritar por la ventanilla, bajada, y me quedé helada. Javier. En pocos meses, había envejecido 10 años. El traje, antes impecable, estaba arrugado y grasiento. La barba de varios días le cubría medio rostro, los ojos hundidos, enrojecidos, con un tufillo a alcohol. Se abalanzó sobre ventanilla y pidió con voz ronca: «Sofía, Sofía, soy yo. Abre, por favor». Dudé un momento, pero entreabrí el cristal apenas un palmo e inmediatamente percibí el olor agrio a vino barato. «Sofía, ayúdame. No tengo a nadie más», gimoteó. Las lágrimas y los mocos se mezclaban en sus mejillas. «Mamá, a mamá le ha dado un derrame. El hospital pide dinero. No tengo un céntimo. Me quitaron la casa. Todos los amigos me han dado la espalda. Solo quedas tú. Eres la única a la que puedo acudir». Se agarró al marco con manos temblorosas. «Vivimos juntos 3 años. No puedes ver cómo mamá se muere. Tú eres buena. Dame un poco. No para mí, para mamá. Por el amor de Dios». Una amargura subió por mi pecho. Ni alegría ni rabia. Algo innombrable. «Levántese», dije con voz neutra. «Si le ve la seguridad, será peor». En sus ojos brilló una esperanza codiciosa. «¿Entonces me ayudarás? Recuerdas que éramos cercanos, ¿verdad? No me confunda. Hace mucho que no soy su mujer, desde la noche en que me arrojó los papeles del divorcio a la cara». Saqué una libreta, escribí rápidamente una dirección y se la pasé por la rendija. Javier cogió el papel y torció el gesto. «¿Qué es esto?» «Un centro social, una residencia. Allí hay enfermeras, medicamentos básicos, comida y un techo, gratis. Para su madre. Es lo mejor que hay ahora mismo. ¿Cree que en su estado actual va a cuidar mejor de ella? Tú eres rica. Tu marido es multimillonario. ¿De verdad me vas a negar el Tura? ¿Dinero? Si le doy el dinero a usted, se lo gastará en alcohol. Esa dirección es la última bondad que puedo permitirme con su madre. Del resto, responda usted mismo». Subí la ventanilla y pisé el acelerador. Por el retrovisor, su figura se fue haciendo pequeña hasta convertirse en un punto, como un trapo viejo tirado. En la carretera, parecía que con Javier había terminado para siempre, pero la verdadera tormenta llegó de un lado completamente inesperado. Una tarde, mientras preparaba la cena, sonó el teléfono fijo del vestíbulo, alto, exigente. 50.000 euros. En billetes usados, sin números de serie correlativos. Los traerás a la nave industrial del Polígono Sur, entrada número 3. Tienes 2 horas. ¿Quién es usted? ¿Quién tiene a tu hijo? El heredero del grupo Larrazábal. Lo tengo yo. Si llamas a la policía o llegas tarde, ya sabes lo que pasará. El plato se me escurrió de las manos y se rompió con estrépito. Mateo. Habían secuestrado a Mateo, pero Alejandro iba a recogerlo a la guardería. Marqué su número. Tonos largos. Luego me devolvió la llamada, sin aliento. «Sofía, ¿estás en casa? Han secuestrado a Mateo». Me ausenté 5 minutos para comprar un medicamento. Al volver, la ventana estaba rota. El niño no estaba. Acabo de recibir una llamada. Piden 50.000. Polígono Sur. Entendido. Quédate en casa. Cierra todo. Voy para allá. Me dejé caer al suelo. Las lágrimas rodaban solas. Mateo, mi niño. Pensé en Javier. Pero no. Es un cobarde. No sería capaz de algo así. Más bien, los acreedores de su entorno. Aquellos que, desesperados por cobrar sus deudas, decidieron atacar a Larrazábal,
pensando que Mateo era su hijo biológico. No podía simplemente esperar. Fui a la habitación de Mateo. Una semana antes, como premio por su buen comportamiento, le había comprado un reloj azul con GPS y le dije que no se lo quitara nunca. Abrí la aplicación en mi teléfono. Un punto rojo parpadeaba en el mapa y se movía directamente hacia el polígono sur. La señal estaba activa. Cogí las llaves del SEAT y salí corriendo. La zona industrial abandonada se ahogaba en la hierba alta y la oscuridad. Apagué las luces antes de llegar y me acerqué a pie por la valla. El coche de Larrazábal estaba junto a un muro medio de ruido, al lado de varios hombres de paisano. Discutían un plan en susurros. Quise correr hacia él, pero desde un almacén llegó el grito de Mateo. «Papá, mamá, ayudadme. Tengo miedo». En ese instante, perdí la razón. Me pegué a una puerta oxidada y miré por una rendija. Dentro, una luz tenue. Mateo estaba atado a una silla de madera. Tenía la boca tapada con cinta aislante, pero se le había despegado a medias. A su lado, un hombre corpulento con una barra de hierro paseaba, maldiciendo y gritando: «¡Cállate! Si tu papito no trae el dinero, te irás al otro mundo». En ese momento, Alejandro y los agentes irrumpieron por la puerta principal. «Alto, suelte al niño, está rodeado». El secuestrador vaciló, vio que no tenía salida y agarró a Mateo por el cuello de la camisa, apretando la barra contra su cabeza. Ni un paso más. Un movimiento y Alejandro se detuvo, levantó las manos. La voz se le quebró. «No lo toques. El dinero está aquí, lo que quieras. Pero no le hagas daño». Pero el criminal ya retrocedía hacia una salida de emergencia, arrastrando a Mateo. El niño le mordió la mano. «Ah, mocoso». El hombre levantó la barra. «No». Entré en el almacén gritando y me abalancé. La distancia era demasiado corta. No había tiempo para pensar. Simplemente protegí a Mateo con mi cuerpo. La barra no cayó sobre una cabecita, sino sobre mi espalda y mi hombro. Caí. Abracé a Mateo. La sangre empapaba mi ropa. «Mamá, mamá». Su grito, cercano y lejano a la vez. Mientras el criminal se quedaba desconcertado por una fracción de segundo, Alejandro lo alcanzó, lo tiró al suelo. Los agentes se abalanzaron sobre él. El hombre aullaba y se debatía inútilmente. Larrazábal corrió hacia mí. Su rostro estaba blanco como el papel. «Sofía, Sofía, mírame, no me asustes así». A duras penas abrí los ojos. Muy cerca, el rostro lloroso de Mateo. «Mamá, no te mueras, por favor. Mateo, está todo bien. Qué bueno que estás vivo». La oscuridad me envolvió en los cálidos brazos de Alejandro. Cuando abrí los ojos, lo primero que sentí fue el olor a antiséptico y un techo blanco. La cabeza me estallaba, cada movimiento era un dolor agudo. Gemí, suavemente, e inmediatamente una mano cálida y temblorosa cubrió la mía. «Sofía, has despertado». La voz de Alejandro. Giré la cabeza. Estaba sentado, junto a la cama, con barba de varios días, ojeras oscuras. No se había movido de allí mientras estuve inconsciente. «¿Y Mateo? Está bien. Duerme ahí, en el sofá». Dijo que no se iría a casa hasta que mamá abriera los ojos. Busqué el sofá con la mirada. Mateo dormía, abrazado a su robot, con surcos, secos de lágrimas en las mejillas. Suspiré aliviada. Larrazábal me acarició el pelo. La voz le tembló. «¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te pusiste delante?» «No lo pensé», confesé. «Simplemente. Mateo es nuestro hijo, no quería que la pagaran». Alejandro posó sus labios en mi frente, un beso largo y tierno. Sus lágrimas cayeron en mi mejilla, saladas. «Gracias por estar con nosotros. Perdona por no haber podido protegeros. Te juro que no dejaré que nadie os vuelva a hacer daño». Todos los contratos superfluos, los cálculos, la distancia, se quemaron esa noche. Solo quedó esto: padre, hijo, madre,
Familia. Después de aquel terrible suceso, nuestra pequeña familia comenzó a reconstruirse lentamente, pero cada día se volvía un poco más cálida y fuerte. Mateo cambió. Con la ayuda de un psicólogo, con el amor de un padre y una madre, se convirtió en otro, no en aquel niño retraído, enfadado, siempre a la defensiva. Ahora volvía de la guardería riendo a carcajadas, parloteando sin parar y comiéndose todo lo que yo cocinaba. Alejandro también cambió. Redujo su horario de trabajo, delegó la gestión y operativa en sus adjuntos. Por las noches, veíamos juntos los dibujos animados, montábamos legos. Y a veces él simplemente escuchaba en silencio cómo le leía un cuento a Mateo antes de dormir. Yo misma no quería ser simplemente la dueña de la casa. Me apunté a cursos de gestión, empecé a estudiar inglés. Alejandro me apoyó por completo. Haz lo que quieras. No necesito una esposa que espere en la ventana. Quiero que tengas tu propia vida. Los fines de semana, los tres nos metíamos en el pequeño Seat Alejandro al volante y nos íbamos a la sierra, al bosque, o visitábamos el orfanato donde había empezado a hacer voluntariado. Larrazábal ya no se pasaba al Bentley. Le gustaba conducir ese coche destartalado. Le gustaba la sencillez. Una noche, mientras estaba sentada sobre mis apuntes, me trajo un vaso de leche caliente. Me abrazó por detrás y apoyó la barbilla en mi hombro. Sofía, ¿no te parece que la casa está un poco silenciosa? ¿Silenciosa? Me sorprendí. Mateo corretea todo el día. No es eso, se rió, y su aliento cálido me hizo cosquillas en la oreja. Mateo, ya es mayor, necesita un hermanito o una hermanita. ¿No quieres que lo intentemos? Me sonrojé hasta las orejas. Pero el médico dijo que podría tener dificultades. Dificultades no es imposibilidad. Lo intentaremos juntos. Y si no funciona, nos tenemos a ti y a Mateo. Con eso me basta. Pero si el cielo nos envía otro ángel, la felicidad será completa. El cielo escuchó. 2 meses después, sentí algo extraño. Náuseas por la mañana, somnolencia, antojo de cosas ácidas. Compré una prueba a escondidas. Sola en el baño. Vi 2 rayas brillantes y rompí a llorar. Entré en el salón, con la prueba apretada en el puño. Alejandro y Mateo estaban jugando con el Lego. Alejandro, la voz se me quebró. Él levantó la cabeza, vio mis lágrimas y se levantó de un salto. ¿Qué pasa? Sofía, ¿te duele algo? Abrí la mano. Se quedó mirando la prueba. Unos segundos de silencio. Luego soltó un grito de alegría. Me levantó en brazos y me hizo girar por la habitación. ¿Es verdad? ¿De verdad? Mateo, vas a tener un hermanito o una hermanita. Mateo abrió los ojos como platos y luego se puso a gritar de alegría y a saltar a nuestro alrededor. Hurra, voy a ser el hermano mayor. Si es un niño, le enseñaré a montar robots. ¿Y si es una niña? Se quedó pensando. Si es una niña, le dejaré jugar con mis coches. A veces, Alejandro me bajó con cuidado al sofá y pegó la oreja a mi vientre. Todavía es un guisante, no se oye nada. Pero se rió como un niño. Hola, papá está aquí. Pórtate bien. No le des guerra a mamá. Mateo se acurrucó a su lado al instante. Peque, cuando crezcas, te lo enseñaré todo y te protegeré. Nadie te hará daño. La felicidad llenó la habitación hasta el techo. El embarazo transcurrió con calma. Alejandro y Mateo me rodearon de tantos cuidados que era imposible preocuparse. En la semana 20 fui sola a la ecografía rutinaria. Alejandro se había retrasado en una reunión. El médico dijo, es una niña, sana, todo va bien. Salí por el vestíbulo del hospital y me detuve en seco. Junto a una fregona había un hombre con un uniforme de trabajo azul, delgado, encorvado, con canas en el pelo y un cansancio grabado en la piel. Cuando levantó la cabeza para escurrir la fregona, nuestras miradas se encontraron. Javier trabajaba como celador en ese hospital. Me vio, a mí, una mujer guapa, feliz, embarazada,
con buena ropa, y se quedó de piedra. La fregona cayó con estrépito. Nos miramos durante varios segundos. En sus ojos, sorpresa, vergüenza, un arrepentimiento tardío y amargo. Movió los labios, intentando decir algo, pero su mano ennegrecida y temblorosa se levantó a medio camino y volvió a caer. Él mismo lo entendió. Ya no había nada de qué hablar. No aparté la mirada. Sin burla, sin lástima, con esa calma que llega cuando el pasado se ha soltado para siempre. Ese hombre había muerto para mí hacía mucho tiempo. Asentí levemente, como se saluda a un conocido casual en un cruce, y me dirigí a la salida. No me di la vuelta, pero sentí que me miraba a la espalda, que se arrepienta, solo que el arrepentimiento ya no cambiaría nada. Cada uno es responsable de sus elecciones. Yo elegí la honestidad y el perdón. Él eligió la traición y la codicia. Es la ley de la vida, estricta y justa. Octubre en la Sierra de Madrid era deslumbrante. El oro de las hojas, una luz de miel a través de los árboles, un aire cristalino. El día que nunca esperé para mí. Con un vestido de novia blanco, caminaba por un sendero cubierto de pétalos hacia el hombre al que había llegado a amar. Nada de salones enormes. Alejandro eligió un restaurante modesto con una terraza sobre un río, solo la familia y los amigos más cercanos. Estaba de pie frente al espejo. El vestido color marfil se ajustaba a mi figura. La barriga ya se había redondeado un poco, pero no lo estropeaba, sino que añadía una belleza especial. La puerta se abrió de golpe. Entró Mateo con un pequeño esmoquín y una pajarita roja. «Mamá, estás guapísima. Papá ya está allí». No para de caminar de un lado a otro. Seguro que está nervioso. Me reí y lo tomé de la mano. «Mi pequeño caballero, ¿llevarás a mamá hasta papá?» «Por supuesto», anunció solemnemente. «Es mi trabajo». Sonó la música. Las puertas se abrieron de par en par. El jardín en blanco y verde, pétalos sobre la hierba. Y al final del pasillo, Alejandro, con un traje gris. Cuando Mateo y yo aparecimos, su rostro se iluminó. La severidad se disolvió, dejando solo amor. Mateo me llevó solemnemente. Junto al altar, entregó mi mano a Alejandro y dijo con seriedad: «Papá, cuida de mamá y de la Peque. Y si le haces daño a mamá, no te dejaré mis robots. Nunca». Risas, lágrimas, aplausos. Alejandro le revolvió el pelo. «Lo juro, para toda la vida». Durante el intercambio de anillos, me miró y su voz tembló. «Sofía, gracias por venir, por curarnos a Mateo y a mí. Este anillo no es solo una promesa, es la prueba de mi amor y mi gratitud. Te quiero». Vi cómo ponía el anillo en mi dedo, y las lágrimas brotaron solas. Lágrimas de felicidad. Yo también. Gracias por darme un verdadero hogar y una verdadera familia. Te quiero. Bajo el cielo azul, rodeados de nuestros seres queridos, nos besamos y abrimos una página nueva y real. 3 meses después, un nuevo miembro llegó a nuestra familia. Nuestra hija nació, en un gélido día de diciembre, pero trajo a la mansión un calor que nunca había conocido. Se parecía a Alejandro, ojos grandes, nariz respingona, pero los hoyuelos en las mejillas eran míos. Cuando el médico me la puso en el pecho, él, férreo, la Larrazábal se giró hacia la ventana y vi cómo se secaba una lágrima a escondidas. No se atrevía a cogerla en brazos, temía hacerle daño, simplemente extendió el dedo índice. La manita, con sus dedos diminutos, lo agarró con fuerza, un agarre que nada podría romper. La llamamos Sofía. Mateo se convirtió en hermano y asumió su papel con toda la seriedad. Volvía, corriendo del colegio directo a la habitación de la niña. Podía pasar horas mirando a su hermanita dormir. Un día lo vi susurrándole: «Sophie, crece rápido. Te enseñaré a montar legos y no dejaré que nadie te haga daño. Te lo prometo». En medio de los días felices, llegó una noticia de mi antigua vida.
Una amiga me informó. La madre de Javier había fallecido durante la noche en el centro social. Sola, sin su hijo. Él estaba en ese momento trabajando en otra ciudad. Me quedé en silencio por un momento. Ni regocijo, ni ira, solo un pesar silencioso por una vida vivida con arrogancia y vacío, y que terminó en soledad. Hablé con Alejandro y transferimos dinero de forma anónima a la institución para que el funeral fuera digno. Alejandro no se opuso, solo tomó mi mano y la apretó. Esa noche encendí una vela ante una pequeña imagen religiosa que teníamos en casa y recé por el descanso de su alma. Pensé en Javier, solo, sin madre, sin familia, sin dinero, sin futuro. No hay castigo más pesado en este mundo. Cerré la ventana y volví a la casa, donde resonaba la voz de Mateo y gorjeaba Sofía. Pasaron los años. Sofía ya caminaba con sus pasitos inseguros por el jardín. Mateo estaba en tercero de primaria, alto, vivaz. Bueno, la casa siempre estaba llena de risas, juguetes y voces. Alejandro se convirtió en asesor de la empresa, cediendo la gestión operativa a sus adjuntos. Ahora se ponía un delantal y preparaba cocido, enseñaba a Mateo a arreglar la bicicleta, y los vecinos a veces miraban con asombro al famoso empresario arrastrándose por el garaje con una llave inglesa. Una tarde de fin de semana, estaba sentada a la mesa con mi manuscrito, terminando mi primer libro. Se titulaba El corazón de un niño, sobre lo que habíamos pasado con Mateo, sobre los niños de los orfanatos que visitaba como voluntaria, sobre el amor, la paciencia, la comprensión. Del jardín llegaban risas. Sofía corría torpemente huyendo de Mateo, que deliberadamente no la alcanzaba. Alejandro salió con un plato de manzanas cortadas, lo dejó a mi lado y se sentó en la silla de al lado. Miró a los niños durante un largo rato. ¿Has avanzado mucho? Casi he terminado. Solo falta la conclusión. Cubrió mi mano con la suya. ¿Sabes? A veces pienso que todo esto es un sueño. Haberte encontrado. Así. Me volví hacia él con una sonrisa. Yo creo que a mí me tocó la lotería. Encontré un marido multimillonario y 2 ángeles de propina. Es el mejor negocio de mi vida. Alejandro se rió y me atrajo hacia él. La lotería me tocó a mí. Si no fuera por ti, Mateo y yo, seguiríamos viviendo en la oscuridad. Eres nuestro sol. Gracias. Me besó suavemente desde el jardín. Papá, mamá, venid. Sophie se ha caído. Pero no llórase. Ríe. Nos miramos y nos reímos. Nos levantamos y fuimos. En la cena, toda la mesa era una mezcla de conversaciones, migas y risas, infantiles. Sopa, tortilla de patatas, filetes, comida sencilla. Pero en ella estaba todo lo que querría atesorar toda mi vida. No me convertí ni en una socialité ni en la dueña de un imperio empresarial. Elegí mi propio camino, tranquilo y auténtico. El libro, el voluntariado, los niños, mi marido. Un día, mientras escribía las últimas páginas, Alejandro salió al patio, donde Mateo chutaba un balón y Sofía lo seguía a trompicones, con los brazos tendidos para mantener el equilibrio. Se sentó a mi lado y dijo en voz baja: «Sofía, qué bien se está aquí». Cerré el portátil y me apoyé en su hombro. El cielo azul, las nubes blancas, los niños en la hierba. La vida es como esas nubes. A veces se oscurece, truenos, tormenta, oscuridad. Y a veces se aclara, sol, calor, paz. Pasé por la tormenta más oscura y salí aquí. Puede que haya más pruebas por delante, no lo sé. Pero ya no tengo miedo, porque a mi lado tengo un hombro fuerte y en mi corazón un amor que ilumina el camino. El viento pasó las páginas del manuscrito. Cerré los ojos. Paz en el alma. El pasado quedó atrás para siempre.